Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Gracias, buenos días. Nuevamente un abrazo. ¿Cómo estás? Gracias por participar en el programa. Beto, tú que, digamos, junto con lo que mencionaba eres una persona también, un analista internacional, de hecho tienes mucho conocimiento, has participado también de la Cancillería un tiempo. ¿Cuál es tu evaluación sobre lo que la presidenta Boluarte tercamente sacó adelante, esto de la diplomacia presidencial? Inclusive, digamos, reñido con la Constitución, el Congreso sacó una ley para que pueda viajar. Ya estuvo en Europa y en Estados Unidos hace algunas semanas y hoy día está en Estados Unidos también. En términos prácticos, útiles, en medio de la crisis que estamos viviendo en el país, ¿qué tan significativo puede ser eso, no solo para el país, sino para la propia Dina Boluarte en su idea de afirmarse pues como presidenta, cosa que aquí la gente pone de alguna manera en cuestión por los altos niveles de desaprobación que tiene? No la pone en duda como presidenta, porque lo es. A lo que me refiero es por su legitimidad, digo, no sus índices de desaprobación. ¿Cuál es tu valoración sobre eso? Bueno, yo creo que son fuegos artificiales en realidad, ¿no? Es una política para consumo interno, ¿no? Es un poco consolidarse, entre comillas, afuera para que eso repercuta para el interior del país. Que ella se junta con el Papa, no sabemos si fue una audiencia o no, por ejemplo, con el Papa, ahora está en Estados Unidos, se entrevista con Biden, y eso cree ella y cree el gobierno, y la asesora, o la Cancillería, que eso le va a rendir fondos internos, y realmente no es así, ¿no? Porque son otros problemas muy distintos, que además, lo que acaba de decir en Estados Unidos, que este es un país en paz, ¿no es cierto?, pacífico. Si ves ahora los periódicos, ¿qué cosa es? Un cuasi o posible enfrentamiento paramilitar entre las bandas venezolanas y los peruanos de Gamarra, etcétera, etcétera. Entonces, o el caso que tú has de decir sobre de Pedro Wilca, ¿no? Que realmente es, en mi opinión, un caso que para mí son datos pequeños pero muy significativos de una derecha que no va a transar, ¿no? Y que va a avanzar aplastando a la gente. Este hecho de cambiar el nombre al Parque de la Democracia, ¿no? Me parece no solamente de mal gusto, sino un irrespeto, una falta de respeto a los otros, más allá de que uno pueda tener diferencias, ¿no? E imponer de forma arbitraria, pasando por encima de lo que fue la lucha por la democracia, y que demuestra que estamos frente a una ultraderecha que avanza, aplastando, una especie de... que aplasta también la parte también más cultural, o sea, la ley de cine, en fin, o sea, es una especie de caminos de la oscuridad, digamos, ¿no? Ahora, pero esa manera de proceder funciona estando en el poder, y la vía natural para acceder a él son las elecciones, cosa que ellos no han podido ganar en los últimos 3 procesos. Entonces, tú lo que crees que una de las cosas que hace que no se varíe la coalición en el poder, ¿no?, es que ellos no lo van a soltar porque no entienden otra manera de llegar. Es decir, están en una lógica de aprovechar que están y van a sacarle el mayor provecho hasta donde les dure Dina. Por eso es que la hacen durar, digamos, por decirlo en términos más coloquiales. Yo creo que sí, o sea, tienen un parecido con el fujimorismo, porque si te das cuenta, la fuente de poder o de legitimidad y legalidad del fujimorismo en los años 90 fue el Congreso. Cuando pierde el Congreso, es que se cae Japón. El Congreso es si creen lo que le da por eso tampoco propone cerrarlo, ¿no es cierto? Y además, porque hay una alianza entre el Congreso y el gobierno. Y que va a ser un acuerdo, que es lo que yo llamo, cuando fracasa la reforma, viene la restauración. La restauración que se ve plasmado un intento de captura, o no realmente intento, sino de captura de instituciones democráticas, de controles políticos, de organismos claves como la OMPE, por ejemplo, porque no están dispuestos nuevamente a rifar el poder. No están dispuestos. Ya lo rifaron, entre comillas, en 2021 y no lo van a volver a rifar. Entonces, te das cuenta que además es un Congreso que es... Yo trabajé en el Congreso 7 años, del 95 hasta el año 2002, 2003. Es el peor que he vivido. Además de una arbitrariedad, de una falta no sé, de respeto también a la ciudadanía, se mochan los sueldos, la vicepresidenta pasa alegremente. Es decir, me parece que estamos en una situación de decadencia política también, ¿no? Sí, claramente. Ahora, Beto, voy a regresar a eso un ratito, pero me he quedado pensando con el tema de los juegos artificiales que tú dices están a la base de esta lógica de la presidenta de salir, ¿no? Pero si tú dices, es pensado en el consumo interno, pero en realidad no funciona, ¿no? Funciona en el ámbito exterior, o sea, es decir, si hoy la presidenta se reúne con Joe Biden, la presidenta le va a decir a Joe Biden, oye, mi país es un país tranquilo, pacífico, todo es una maravilla, así que fortalezcamos las naciones, y Joe Biden va a decir, oye, perfecto, hagamos lo que a ti te parece, si es que se reúnen, digamos, porque lo han metido en la agencia, pero los empresarios van a venir cuando la persona va y dice eso. O sea, lo que quiero decir es, ya no funciona acá, porque claramente no estamos en un país tranquilo y pacificado, pero afuera puede funcionar, o sea, en términos prácticos, reales, puede adherir alguien a ese discurso de la presidenta y ponerse detrás de ella, junto a ella, diciendo, te respaldamos por lo que has dicho. No, para comenzar... lo primero que pensaría un inversionista es que hace 2 semanas atrás el ministro de Economía anunció que estamos en recesión. Y también dijo, hace también una semana, que si hay un niño grande va a ser una catástrofe, ¿no es cierto? ¿Quién invierte en ese contexto? O sea, además, Estados Unidos ha firmado cartas junto a otros países, tanto de América Latina como de Europa, respecto al tema de la democracia en Perú. O sea, que no es cierto que eso ayuda. O sea,
Y en parte es también un capricho de la presidenta, que le gusta salir, tomarse fotos, en fin, viajar en el avión. Pero yo creo que no aporta, y por último, seguimos aislados de América Latina. Seguimos aislados. O sea, no se atreve. Solamente tenemos como aliado aquí a Ecuador y a Paraguay. Bueno, y Ecuador con, digamos, un presidente que ya se está yendo. Así Porque es, el que viene, ¿no? Tú conoces mucho la realidad de Ecuador, por supuesto. Así es. No, pero además, este nuevo presidente que viene, Noboa, que es el hijo de un hombre que era el más rico de Ecuador hace años, ¿no? Sí. Que perdió 5 veces las elecciones, que es también de derecha, dicho de paso, dura 18 años y medio. Es un mandato que termina el mandato de Lazo. Después va a elecciones presidenciales. Y ahí el objetivo de la gente de Correa es tener una bancada que le permita regresar a Correa. Y creo que como se sabe, es la primera minoría en el Congreso, la bancada de Correa. Entonces, sí, pues, tampoco es fácil lo que se viene en Ecuador, ¿no? Entonces, no, y este Noboa, el hijo, ¿no? Que va a ser presidente por años 8 meses, como tú bien dices, no necesariamente va a seguir los pasos de Lazo, porque Lazo va muy desprestigiado y ha tenido que, no te voy a decir que moverse, pero no creo que en ese tiempo quiera improvisar cosas porque no se lo van a dejar, como tú bien dices, en el propio Congreso. O sea, no es una situación de alianza firme tampoco que puede exhibir la presidenta, ¿no? Y Paraguay, digamos, bueno, en fin, no voy a eliminar todos los países. Es el único país que tiene relaciones con Taiwán y no con China. En América Latina. Sí. Yo viajé a Paraguay al poco tiempo en la caída de Strasberg, y las calles se llamaban Chiang Kai-shek, Anastasio Somoza, era una especie de museo de los dictadores, el nombre de las avenidas. Entonces es de Paraguay. Ahora en manos realmente el Partido Colorado. Sí, no, pero además geopolíticamente no es para los intereses de Perú por relevante, ¿no? No es. O sea, no digo que hay que respetar a tu país, pero no es. Ahora, y el discurso de que estamos en paz, claramente no estando en paz en el Perú, ¿tú crees que pueda ser un elemento a esa extrañeza que tú expresas, por ejemplo, en tu último artículo sobre la movilización social? Es decir, una presidenta que sale y dice, mi país está perfecto y toda la gente acá, digamos, piensa lo contrario, puede ser como ya demasiado, es una provocación mayor y la gente dice, ya, bueno, hasta ahora te hemos aguantado, pero que salgas a decir esto, puede ser un elemento, ¿no? Está en ella misma. Sí. Es un elemento, pero yo creo que la fortaleza del gobierno es la debilidad de la oposición, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, hay por un lado una especie de fragmentación entre la oposición, hay varias direcciones de la oposición, además no solamente una, a diferencia del año 2000 con la marcha de los 4 suyos, que había un comando, yo era parte del comando de la movilización. 9 firmamos el permiso para la marcha de los 4 suyos. Acá tú notas inclusive conflictos entre ellos, ¿no? Entonces, como dice el artículo, pasar del estallido al conflicto. El conflicto permite crear representaciones más o menos unificadas y plantear una agenda de debate con el poder. O sea, acá el estallido, si bien se dirige al poder, no se dirige en términos de una relación, sino de una especie de hartazgo. Pero eso no genera una relación que te permita politizar la protesta. Diciendo yo quiero esto, yo quiero el otro, negociemos, ¿no? Ahora, ¿y cuál es, digamos, el problema para no encontrar esa, si quieres, intermediación? Porque tendría que haber, ¿no? Tú citas la marcha de los 4 suyos. Ahí podríamos recordar varios nombres que claramente se perfilan en una oposición muy puntual en torno a los riesgos mayores, al margen de sus diferencias políticas. Pero hoy día, ¿quién es esa oposición? O sea, ¿cuál es la cabeza de esa oposición? ¿Quién podría acercarla? No hay cabeza, o sea, no hay una cabeza, hay cabezas, ¿no es cierto? La última protesta que hubo hace un tiempo ya, unos se iban por un lado, otros se iban por el otro lado. Ese es el problema, que no hay o sea, la crisis también involucra a la crisis de la propia representación, pues. Pero lo que hay que entender es que estamos en una crisis, como diría Gramsci, orgánica, una crisis profunda, en la cual los de arriba no pueden gobernar, pero los de abajo tampoco pueden gobernar. Y además los de abajo han roto relaciones desde el punto de vista de interés, ¿no? Con los de arriba y con los problemas del país. O sea, como un país que tiene una recesión, que va a aumentar el desempleo, no protesta. O sea, yo creo que hay una desconexión crecientemente entre la población y la política. O sea, y por eso puede pasar cualquier cosa. O sea, puede aparecer desde un Bukele hasta un Milei o cualquier otra cosa más acá. O sea, porque, digamos, aquí se han presentado, Beto, casi todos los elementos que en el, digamos, análisis más extendido se decía que cuando se juntan provocan un estallido y pueden cambiar las cosas, ¿no? Primero, ha habido muertos, 50 por lo menos, vinculados a militares y policías. Y se generó un movimiento, pero no lo suficientemente fuerte para poner en apuros al gobierno. Luego, acuérdate que muchas veces se decía, mira, cuando le toquen el bolsillo a la gente, ahí sí la gente va a salir, y estamos en recesión, y tampoco ese elemento ha sido del todo significativo. Y otro decían, ¿no? Ya cuando los niveles de inseguridad se pongan, digamos, casi nos proyecten pues países inviables, ¿no? Como esta lucha por el territorio público, o esa disputa entre bandas criminales, ya la gente va a salir. Pero todos esos elementos están al mismo tiempo. Bueno, digamos, la gente va a salir, pero va a salir como salió ayer con los videos que se han circulado en redes, ¿no es cierto? El grupo gallego, la gente que amenaza a los venezolanos de matarlos. Así va a salir la gente posiblemente. O como salió en El Salvador a través de Bukele, por ejemplo, ¿no? O sea, a eso me refiero. O sea, y por lo tanto, no hay, y además el año 2000 se ve, como bien dices tú, un personaje que podía ser presidente, en fin, estaba, el Congreso estaba en manos de la oposición, ¿no? En ese momento, etcétera. Entonces, sí me parece que hay una desconexión que tú bien señalas.
y que es una falta de credibilidad con la política y los políticos. ¿Tú qué puedes pensar, pues, de este Congreso que tiene mochasueldos, que en fin, violadores, etcétera? Entonces, ya casi ya no lo ves, pero ¿para qué lo ves? O sea, es como este asunto de la delincuencia, que hay tantas especiales en la televisión que lo pasan, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido no hay credibilidad, no hay una absoluta credibilidad. Entonces, está bueno, desde que un tema van a sacar su radar y van a decir pero este puede ser cualquiera. Sí, pero este país, perdón que te interrumpa, este país es tan azaroso, ¿no? Tan extraño, que basta que tú hagas una buena acción para que te creas candidato a la presidencia. Cuando los presidentes son procesos mucho más complejos. Sí. No, pero pasa lo otro también, Beto, pasa también lo otro, que es cuando aparecen personas que se podrían proyectar para hacer alternativas, se las bajan temprano porque no quieren tener competidores. Sí, ahora con más necesidad. Fíjate, el caso de Milei. Milei es un fenómeno muy interesante que al final se ha convertido en un fenómeno mediático también. Yo visito las redes todos los días viendo Milei, el caso de Palestina, etcétera, ¿no? Y tú te das cuenta que efectivamente, como dices tú, los medios operan realmente de manera orquestada. El caso de los medios frente al caso palestino en el Perú me parece evidente, ¿no es cierto? O sea, sí. No le dan por 1 milímetro o 1 centímetro a explicar bien lo que ha pasado efectivamente, más allá del ataque terrorista de Hamas, y comienza a manejar lenguajes que ya son internacionales, porque la guerra es entre Israel y Hamas, y la guerra no es entre Israel y Hamas, es entre Israel y Palestina. O te ponen genocidio, entre comillas, todos los medios de comunicación afuera. Que además que es una cosa que Naciones Unidas reconoce sobre lo que pasa en Palestina, como también reconoce que es un sistema de apartheid. Y lo ponen entre comillas. El informe que ha sacado UNICEF, que ha sacado Save the Children sobre los niños asesinados en Palestina es desgarrador. O sea, debiera ser central en la discusión que se plantea aquí en los medios también de rechazo a este tipo de violencia. Ahora, sí, sobre eso te quería preguntar lo siguiente, si me permites, Beto. Pero en el Perú ya no hay alternativas en el sector de oposición a este régimen, entendiendo el régimen como varios que están junto a Dina Boluarte. Pero dentro de esa coalición tampoco es que hay alguien que tú puedas decir se la llevaría fácil si mañana fueran las elecciones. Voy a poner un ejemplo. Rafael López Aliaga, por ejemplo, que sería el Milei peruano, que sería el Bukele peruano desde la perspectiva de algunos, ¿no? O que podría proyectarse como eso. Mira su papel en la lucha contra la inseguridad. Ya va casi en su gestión. Finalmente, López Aliaga es un engaño, ¿no? No tenía ni Milei ni habla con. No, pero te digo, pero desde ese sector era pues el que si llegaba al poder iba a demostrar cómo se resuelven las cosas. Pero ya está fuera de juego, está incapaz de López Aliaga, porque lo que ha demostrado es una incapacidad enorme. La obsesión de cambiar los nombres, qué sé yo. Fuera de eso, su lío con los comunes populares. Es decir, es un pésimo administrador y un pésimo político. O sea, por eso ha ganado, porque justamente no hay quien sea creíble. Entonces la gente se guía por otros mecanismos, ¿verdad? Y creo que las encuestas también son interactivas. O sea, todos los meses sale esta especie de apoyo o no apoyo al presidente, 80%. Entonces ya tú te acostumbras a eso y te parece normal, pues, también. Entonces, después hay que hacer otro tipo de encuestas. Hay que buscar por qué la gente está desconectada. O sea, ¿qué le pasa? Ir más a temas de fondo o más trabajos cualitativos desde el punto de vista de la investigación. Entonces, yo sí creo que hay una. Y además hay una desconexión en provincias. Hace unos días hablé con una radio en Perú y conversamos sobre la necesidad que ellos formen su propio régimen de representación y justamente, pero al mismo tiempo busquen unificar las representaciones. El problema que tiene el estallido, como su nombre lo indica, es un estallido, es un momento que puede durar un mes, no sé, que es muy importante, pero que no genera una representación. No genera, porque lo que hay que producir son hechos políticos que obliguen al poder a responderte, no reprimiéndote, sino dialogando, para sentarte en una mesa de negociaciones. Pero acá nadie se sienta en una mesa de negociaciones. Entonces la consigna fuera de Dina Boluarte también es una consigna que acaba por cansarte. Porque además, ya estamos cerca, el próximo mes cumplimos un año de Dina Boluarte. Sí. Entonces, me parece que hay que cambiar de estrategia, ¿no? Me parece que hay que ir a otro tipo de planteamientos. Sí, ahora, pero en la manera como se están, digamos, presentando las cosas, ¿tú dirías cuál es el peor escenario al corto plazo? Alternativa A, el acostumbramiento a que las cosas sigan como están, es decir, que no se salte de la encuesta, que la indignación no pase de la encuesta, digamos, que llegue hasta la, como he dicho, carrera de caballos hasta la encuesta y parada de burros después, ¿no? Ahí se queda, ¿no? Es como, pero ese es un dato también, no sé si inédito, pero algo novedoso, ¿no, Beto? O sea, que haya tanta indignación en las encuestas, pero que no haya acción política que la respalde, más concreta, ¿no? Eso no ha pasado, en otros momentos sí tenía que ver lo uno con lo otro. Así es. Pero tiene que ver con la desconexión, pues. Sí, o sea, pues, sí. La gente no cree, radicalmente. Además está sobreviviendo en este país. Tener 80% de informalidad o 70% de informalidad, que tienes que ganarte el pan diariamente, ¿cierto? Tampoco te da tiempo para la política, o sea, para preocuparte de la política. Entonces, Milei, por ejemplo, sí responde a un malestar social, económico en Argentina, ¿cierto? Aquí nadie responde al malestar profundo que estamos. O sea, claro, pero Milei, ahora que lo mencionas, Beto, digamos, calcula mal porque Argentina es un país con un peso estatal muy importante en la vida cotidiana de la gente. Ahora, ¿tú crees que va a ganar Milei? ¿Tú crees que va a ganar Milei? Bueno, la última encuesta gana Massa, ¿no? Que se ha publicado por su pero
la diferencia no es tan grande como uno puede pensar, ¿no? Y espero que además, porque Milei además fuera que habla con su perro muerto y está fuera de la realidad. O sea, su vicepresidenta creo que ayer ha hablado nuevamente del tráfico de órganos, ¿no? Sí, Entonces, sí. No, pero, pues pero, él... pero el caso peruano no hay, y además hay una fractura, no solamente de corte con los políticos, sino también hay una fractura cultural, me parece. Sí, claro. Entre Lima y provincias, desconfianza de provincias hacia Lima. Este de los caviares, ¿no? Que comenzó con el invento del fujimorismo hace muchos años, ha pegado en sectores de la izquierda. Hay que decirlo con franqueza. Y tiene que ser tratado como... ¿En sectores de la izquierda? ¿En sectores de la izquierda dices? Claro, ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo opera ahí? No me refiero a Cerrón, que utiliza eso como mecanismo de... Bueno. Ya. Como diría la salsa, quítate tú para ponerme yo. Sino que también el sector izquierda a veces se le sale caviar y qué sé yo. Y que creo que la izquierda tiene que enfrentarlo y resolverlo. Me parece como una parte de la... Además es un viejo tema de la izquierda, yo lo tengo de la izquierda del año 70, o sea, más de 50 años, evidentemente me doy cuenta de los problemas y las diferencias sociales que tiene en la izquierda, ¿no? Entonces, evidentemente, también, o sea, y me parece que en ese sentido el objetivo fundamental es como crea una representación. Entonces, ya tiene 26 partidos inscritos en el jurado, ¿no es cierto? Es la fragmentación. Ten en cuenta que las sociedades pueden estallar, así como pueden estallar, pueden entrar en decadencia. Pueden entrar en decadencia. Entonces, en eso estamos, ¿no? Y además, por ejemplo, ¿no? Temas que me parecen centrales. El caso de los migrantes venezolanos que son visibles para los peruanos e invisibles para el Estado. Nadie le reclama al Estado una política frente al tema de los migrantes, que son 1.300.000. Se han ido, se dice, yo lo dudo, porque me parece una cifra exagerada, 400.000 peruanos el año pasado, dicen, ¿no? Eso es, y yo cada vez más escucho que los hijos de mis amigos se quedan en España, se van a Europa, a Estados Unidos, o sea, en fin, o sea, el Perú es un país que no tiene horizonte, es un problema fundamental. Tú no puedes vivir sin horizonte. Así es. Creo que ese es el problema. La encuesta del IEP de hace un par de meses hace o da unas pinceladas sobre cómo afecta todo esto en el tema de la expectativa por quedarse en el país, ¿no? Ahora, pero ¿y dónde están, Beto? Yo me acuerdo que tú eras parlamentario andino y muy activo y haciendo un trabajo bien importante. Acuérdate que en un momento se formó una especie de coalición en el Perú de acogida a los venezolanos, pero básicamente con el argumento de, por supuesto, golpear al gobierno de Maduro por lo que estaba pasando. Y efectivamente en Venezuela se violaron los derechos humanos, pero ahora todos esos están con el discurso, malditos venezolanos, ¿por qué vinieron? Bueno, pero eso lo inició PPK, ¿no? Sí, claro. Para cumplir toda para cumplir toda la política norteamericana, ¿no? Claro. Entonces, y que además fue muy amable. Hay una cumbre en Quito en el año 18, justamente, que plantea los nuevos rumbos de la migración venezolana. Pero ahora la migración no es un problema regional. Haitianos, maltecos. Sí. No, pero a lo que hago referencia es, apelando a tu conocimiento, así es. que se formó el Grupo de Lima, se llamaba, el Grupo de Lima. O sea, ahí están todos claro, estaban alineados porque en la región la mayoría de los presidentes pues eran gente de derecha, y entonces una manera de contrapesar al Foro de Sao Paulo y luchar contra el socialismo del siglo XXI y todas esas cosas era que vengan los migrantes porque están huyendo, cosa que era verdad, de la dictadura de Maduro, etcétera. Pero ahora... Yo creo, ayer me he pasado un buen rato buscando y realmente escuchaba el discurso del Perú en Naciones Unidas a raíz del caso palestino, ¿no? Palestino-Israel. Yo creo que no hay política exterior. Lo digo con mucha franqueza, sin ánimo de ofender a nadie. No hay, o lo que se hace es insuficiente. Porque seguimos siendo un país aislado en América Latina. Y por ejemplo, no participó. El discurso que daba el representante peruano en Estados Unidos me parece un discurso aceptable, bien, pero no se mete ninguno ni con otro. No sé si me explico, porque el tema palestino-israelí es un tema que ya escapa a la lógica del enfrentamiento palestino-israelí. Ahora estaba leyendo un artículo sobre el propio Netanyahu, anunciando que ellos pueden ser el reemplazo de la Ruta de la Seda. Esta coalición de los países de Abraham tiene que ver con eso, y con lo que está pasando hoy día, y por qué, como dice el embajador israelí en Italia, tenemos que limitar Gaza. O sea, así de frente, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento muy complejo que requiere una política de alto nivel. O sea, ¿qué haces con los BRICS? ¿Cómo participas, digamos, en esta corriente que hay en América del Sur, sobre todo, de una mirada más crítica sobre lo que pasa hoy día en Palestina y en Israel? Y estás un poco con tu posición y haces lo que tienes que hacer de manera muy bien, pero ahí nomás, como diciendo, aquí estoy, ¿no? Pero entonces no tenemos una política que tú digas, voy a resolver el problema de la relación con Colombia, con México, es como me planteo una mejor relación con Brasil. Ahora, pero será, Beto, que una de las cosas que impide que se pueda avanzar en la dirección que tú planteas es tener un gobierno tan deteriorado como el de Dina Boluarte, que los esfuerzos principales de la Cancillería se han dedicado más o menos a la cosmetología, ¿no? A tratar de, digamos, producirla de tal manera para que parezca presidenta con algún nivel de legitimidad que no tiene. Y yo veo a la señora Gervasi, que en otros momentos, digamos, yo he visto cancilleres
que planteaban, hacían pesar la trayectoria de Torre Tagle a cualquier pretensión gubernamental que fuera o que quisiera ir por fuera de los canales que ellos entendían como estándares básicos. Ahora casi es a lo que quiere Dina Boluarte. Dina Boluarte quiere viajar por Europa y le inventan cosas y la Cancillería postea una foto, digamos, con un presidente que se encontró, digamos, camino al baño. Ya es una relación bilateral que expresa una voluntad política. Y eso lo está avalando la Cancillería, ¿no? Así es que, bueno, sí, claro, o sea, por eso digo que no hay política exterior, o sea, no hay... Sí, pues, sí. No hay política exterior. Pero además tienes un Congreso muy reaccionario desde el punto de vista de la política exterior. Los lobbies sobre el caso marroquí, los lobbies ahora sobre el caso del problema de Palestina e israelí, en fin, esta comisión que quieren crear para revisar la política de derechos humanos en el Congreso, estos llamados a salirse de aquí y de allá. Es decir, estás en un momento, desde el punto de vista exterior, muy reaccionario, o sea, y un país muy aislado desde el punto de vista políticamente y mal visto. O sea, si tú lees lo que está diciendo ahora la presidenta en Estados Unidos, somos un país para que inviertan, va a haber un choque de inversiones extranjeras, y la gente sabe que eso no es cierto. Sí, pues, sí. Me parece que... Entonces, por eso, yo digo, los países pueden entrar en decadencia, se demoran, pues no ven salidas y por lo tanto toma su tiempo. Pero yo creo que hay que apurar ese tiempo y la única forma de apurar ese tiempo es creando una representación. Hay que discutir en serio. Sí. Yo creo que esa lógica de la presidenta de mirarse al espejo y espejito, quién es la más bonita y ella misma decirse eres tú, ¿no? O sea, digamos, sería anecdótico si las cosas estarían bien en el Perú. Tú dirías, es una presidenta pues que le encanta exhibirse en el extranjero. Pero aquí es un desastre y afuera es una vergüenza. O sea, yo converso con gente... Sí, afuera que te dice, oye, espérate un ratito, y esa es la presidenta, sí, esa es la presidenta. Pero refleja no solo, o sea, digamos, no solo se autodefine, define la política en el Perú y el poder en el Perú hoy día. Porque bueno, así ese es mi temor que la presidenta define la política exterior. Es cierto que toca la Constitución, pero me parece que la participación autoritaria cada vez es menor que esa definición de la política exterior. Eso me parece que es un tema que hay que discutirlo, pero más aún porque estamos en un momento crucial a nivel internacional. Sí. O sea, tengo que ir terminando, Beto, tengo que ir terminando. Esta parte me interesa, porque estamos a nivel internacional crucial y el Perú está desaprovechando esta posibilidad. Así es. Hay una transición geopolítica mundial que estamos nuevamente fuera de esa transición, que no tenemos una política exterior y que por lo tanto urgentemente se requiere porque el mundo está cambiando. Sí, pues. Urgente, de manera rápida. Es un poco mi punto de vista. Y nosotros estamos administrando la menudencia, en realidad, cosa que no nos va a llevar de ningún modo a ser protagonistas de nada. Beto, te agradezco mucho, como siempre. Vean que espejismo va a venir choque de inversiones y que somos un pacífico. No. Sí, pues, ¿a quién quiere sorprender? Lamentablemente es una pena. Yo lo digo con pena y con vergüenza, porque finalmente ese es el Perú que algunos ven y no es necesariamente lo que aquí está pasando. Beto, te agradezco mucho, como siempre. Dicen los deportistas que ganan medalla de oro y nadie los apoya. Es el mejor ejemplo. Exacto. Así es la vida cotidiana. Ese es. La vida cotidiana que sí nos da ese tipo... Tú has puesto un magnífico ejemplo. Esa es la distancia, lo que expresa el poder y lo que es capaz de hacer la gente sin el poder, ¿no? Pero ojalá eso se traslade a esto que tú llamabas, esta intermediación, esta acción más política, esta representación, ¿no? Esta representación. Beto, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un gusto. Que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias.